Leemos Jueces capítulo 16, versículo 1 al 4. Jueces capítulo 16, versículo 1 dice así: Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una ramera y se llegó a ella. Y avisaron a los de Gaza diciendo: Sansón está aquí. Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron acechando toda aquella noche junto a la puerta de la ciudad. Y se mantuvieron callados toda la noche, diciendo: esperemos hasta la luz del alba, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y, agarrando las hojas de la puerta de la ciudad, con sus dos postes, las arrancó con todo y barra, y echándolo celos, a cuestas subió a la cumbre del monte que está enfrente de Hebrón. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer de valle de Sorek llamada Dalila. La primera mitad del capítulo 16 de Jueces nos muestra con gran detalle el proceso de la decadencia de Sansón. Fue la persona más poderosa jamás nacido en este mundo, pero cayó en la trampa del pecado. Sansón estaba lejos de estar satisfecho con una vida ordinaria. Se dejó llevar por el sabor del amor y terminó atrapado en una espiral del pecado, que lo llevó a perder toda su dignidad, estatus y capacidad. Noche tras noche jugaba un juego extraño con una mujer filistea, un juego que se convirtió en su perdición. Esta mujer lo ataban y gritaban: Sansón, los filisteos te acometen. Un juego. Lo ataban y gritaban: Sansón, los filisteos te acometen. Pero este no era un juego, sino una verdadera batalla que finalmente lo dejó sin su poder, cegado y esclavizado debido a la tradición de esta mujer. ¿Por qué la Biblia registra con tanto detalle esta caída? La razón es que todos somos personas del Espíritu Santo y verdaderos creyentes y nazareos, como Sansón. ¿Por qué la Biblia registra con tanto detalle de esta caída? La razón es que todos somos personas del Espíritu Santo y verdaderos creyentes y nazareos, como Sansón. La caída de un cristiano no se debe a la falta de fuerza, sino a la tolerancia gradual del pecado, a la disminución de nuestros estándares morales y a la pérdida de determinación para enfrentar las crisis. De repente caemos en la trampa tendida por Satanás. El primer tema es emprendimientos arriesgados. Resumiendo hasta ahora,
la estrategia matrimonial de Sansón fracasó, pero al final Dios lo llevó a la victoria. La principal razón de su fracaso fue que Sansón reveló su secreto a una mujer filistea, a pesar de haber ideado de acertijo para atrapar a los filisteos. Luego su suegro menospreció a Sansón, entregando a su esposa a otro hombre, lo que finalmente permitió a Sansón vengarse legalmente de los filisteos. Sansón prendió fuego a 300 chacales y quemó todas las cosechas de los filisteos. Cuando los filisteos quemaron a su esposa y a su suegro, Sansón los masacró sin piedad. Cuando los filisteos presionaron a los judíos para que lo entregaran, Sansón mató a 1000 con una quijada de asno de represalia. Esta fue una gran victoria, lo que lo convirtió en un líder de Israel. Sin embargo, en lugar de regresar a la normalidad, Sansón tomó un rumbo inusual. Sin embargo, en lugar de regresar a la normalidad, Sansón tomó un rumbo inusual. Bajó solo a Gaza y entró en la casa de una prostituta. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice así: Fue Sansón a Gaza y vio allí a una ramera y se llegó a ella. Y avisaron a los de Gaza diciendo: Sansón está aquí. Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron acechando toda aquella noche junto a la puerta de la ciudad. Y se mantuvieron callados toda la noche, diciendo: esperemos hasta la luz del alba, entonces lo mataremos. Este acto desconcertante nos hace cuestionar por qué Sansón, como líder de Israel, se aventuró tan lejos y se involucró en actividades inapropiadas. En Gaza se enfrentó a un peligro mortal, ya que los filisteos estaban al tanto de su presencia y trataban de matarlo. Cuando Sansón se dio cuenta de la emboscada, arrancó las fuertes columnas y barrotes de la ciudad de Gaza. Luego cargó con ese peso hasta la cima de una montaña cerca de Hebrón, a una distancia considerable de Gaza. Esa hazaña demostró su tremenda fortaleza física y su determinación. Sin embargo, la pregunta fundamental es: ¿por qué después de una gran victoria Sansón regresó a Gaza para involucrarse con una prostituta? Una posibilidad es que considerará nuevamente una estrategia matrimonial. Sea cual sea la razón, su elección fue desconcertante y nos lleva a reflexionar sobre sus acciones y sus consecuencias. Gaza, ubicada en el extremo sur de Judea, se convirtió en el escenario de este episodio intrigante.
Parece que consideró la posibilidad de repetir una estrategia similar a la anterior. Sin embargo, implicarse con los filisteos en la casa de un ramera solo podía llevar a problemas. Aquí surgen algunas consideraciones. Inicialmente, Sansón planeó la estrategia matrimonial debido a la falta de apoyo entre los israelitas en ese momento. Pero ahora, tras su ascenso como líder espiritual de Israel, tenía la capacidad de despertar a su pueblo a través de la palabra, restaurar su identidad como el pueblo de Dios y reunir a los israelitas en lugar de recurrir a este tipo de estrategias peligrosas. Sin embargo, Sansón no aprovechó esta oportunidad y optó por relacionarse con las prostitutas filisteas en lugar de colaborar con su propio pueblo. ¿Cuál podría haber sido la razón detrás de esta elección? Existen varias posibilidades. Tal vez los israelitas no habían respondido a su llamado, o quizás Sansón no confiaba en ellos debido a la traición del pueblo de Judá, que lo entregó a los filisteos. A pesar de haber obtenido una gran victoria gracias al poder del Espíritu Santo, es posible que Sansón tuviera más confianza hacia los israelitas, los que lo habían traicionado, que hacia las prostitutas filisteas. Por otro lado, también es plausible que Sansón se dirigiera a Gaza por razones pecaminosas. Puede que simplemente bajara para pasar tiempo con las rameras. Sansón sería víctima de la tentación de su propio pecado, lo que puede explicar su elección. No es algo común que una persona sea tocada por el Espíritu Santo. La experiencia de Sansón era como ser electrocutado por una corriente eléctrica de miles de voltios. La experiencia de Sansón con el poder del Espíritu Santo es algo que puede erizar todo el vello del cuerpo. Cuando el Espíritu Santo despliega su poder, se puede lograr hazañas inimaginables, incluso sin preocuparse por las necesidades básicas como comer y descansar. Sin embargo, el problema surge después de esto, al intentar regresar a la normalidad, lo cual nunca es fácil. Una vez que uno ha experimentado el poder del Espíritu Santo y anhela retenerlo, resulta difícil volver de inmediato a una vida cotidiana. La inestabilidad psicológica persiste durante un tiempo. En este contexto, es interesante notar la diferencia entre ser llenos de Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo. Repetimos. Cuando el Espíritu Santo despliega su poder, se pueden
lograr hazañas inimaginables, incluso sin preocuparse por las necesidades básicas como comer y descansar. Sin embargo, el problema surge después de esto, al intentar regresar a la normalidad, lo cual nunca es fácil. Una vez que uno ha experimentado el poder del Espíritu Santo y anhela retenerlo, resulta difícil volver de inmediato a una vida cotidiana. La inestabilidad psicológica persiste durante un tiempo. En este contexto es interesante notar la diferencia entre ser llenos de Espíritu Santo y el derramamiento Espíritu Santo. Mientras estamos en un estado normal, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y en ese estado a menudo experimentamos una paz y gozo excepcionales. Por otro lado, lo que Sansón experimentó fue el derramamiento del Espíritu Santo, una experiencia en la que una persona es utilizada más allá de los límites de su capacidad, lo que resulta en una experiencia inestable. Tras haber ejercido este poder y completado la tarea, persiste un estado de inestabilidad espiritual que hace que sea imposible realizar tareas normales. En esos momentos, algunas personas pueden no soportar esa condición y recurrir al trabajo físico como una forma de liberar su ansiedad. La adicción sexual a menudo se presenta como una de las formas más simples para aliviar la tensión y la ansiedad. Por lo tanto, el viaje de Sansón a Gaza pudo haber sido un intento de aliviar la tensión espiritual y la ansiedad de una manera humana. Es curioso cómo los seres humanos pueden ser tan peculiares en su comportamiento. A menudo, no importa cuán lejos esté el camino hacia el pecado, nunca parece estar demasiado lejos. Repetimos. Tras haber ejercido este poder y completado la tarea, persiste un estado de inestabilidad espiritual que hace que sea imposible realizar tareas normales. En esos momentos, algunas personas pueden no soportar esa condición y recurrir al trabajo físico como una forma de liberar su ansiedad. La adicción sexual a menudo se presenta como una de las formas más simples para aliviar la tensión y la ansiedad. Por lo tanto, el viaje de Sansón a Gaza pudo haber sido un intento de aliviar la tensión espiritual y la ansiedad de una manera humana. Es curioso cómo los seres humanos pueden ser tan peculiares en su comportamiento. A menudo, no importa cuán lejos esté el camino hacia el pecado, nunca parece estar demasiado lejos. La tentación puede alcanzar a cualquiera,
sin importar cuán lejos haya llegado. Sansón, al dirigirse a un lugar distante, donde nadie lo conocía, y relacionarse con una ramera, probablemente buscaba aliviar su tensión de esta manera. Para comprender mejor la condición de Sansón, podemos considerar el caso de Elías, un hombre lleno de Espíritu Santo. Leemos Primera de Leyes, capítulo 18, versículo 37 a 40, 45 a 46. Primera Leyes, capítulo 18. Versículo 37 a 40. Respóndeme, oh Yahvé, respóndeme, este pueblo sabrá que tú, oh Yahvé, eres Ha Elohim, y que tú haces volver sus corazones. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y lamió el agua que había en la zanja. Al verlo, toda la gente cayó sobre su rostro y dijo: Yahvé es a Elohim, Yahvé es a Elohim. Y Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que ninguno escape. Y los prendieron, y Elías bajó con ellos al arroyo de Sidón, y ahí los degolló. 45-46 versículo. Y mientras tanto ocurrió que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y Acab subió al carruaje y se fue a Jezreel. Pero la mano de Yahvé estuvo sobre Elías, de modo que ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. El Espíritu Santo luchó con gran poder contra 850 falsos sacerdotes de Baal y Asera. Invocó fuego del cielo durante el sacrificio, y cuando oró por lluvia cayó a cántaros. Lo que vemos en estas experiencias es la manifestación de un poder que va más allá de la capacidad humana. Tanto Elías como Sansón, impulsados por el Espíritu Santo, realizaron actos notables, pero tras agotar esta increíble energía divina, se enfrentaron a serios momentos de decepción, desesperación. La debilidad humana se hizo evidente en Elías, cuando, incapaz de controlar sus emociones, buscó alivio en la soledad y la oración. Esto nos muestra que aunque uno pueda ser un instrumento del poder divino, sigue siendo humano y experimenta las mismas luchas internas. Cuando uno es sostenido por la mano de Dios y utilizado por Él, se desata un poder tremendo que parece sobrenatural. Sin embargo, una vez que se apaga esa influencia divina y se regresa al estado humano original, surgen dificultades. El estado de inestabilidad psicológica es una de esas dificultades. En este punto, es común buscar una salida a través de deseos insatisfechos y comportamientos humanos como
lo ilustra la adicción sexual. El caso de Sansón en su viaje a Gaza ejemplifica esta lucra interna. Su motivación podría haber sido la incapacidad de los israelitas para recuperar el sentido, las traiciones pasadas o incluso la falta de apoyo por parte de su pueblo. No obstante, la razón principal fue su incapacidad para manejar el poder del Espíritu Santo de manera humana y su consecuente dificultad para regresar a una vida normal, lo que lo llevó a caer en un estado de debilidad. Entonces, ¿cuál debería haber sido la respuesta de Sansón en ese momento? Siguiendo el ejemplo de Elías, podría haber buscado un lugar apartado y clamar a Dios en oración. Buscar la gracia divina y la paz espiritual. A menudo nos encontramos con personas que, habiendo experimentado la gracia de Dios, caen en tiempos difíciles y buscan alivio en formas destructivas como el alcohol o las drogas. Esto se debe a que la emoción y el gozo que proviene de la gracia de Dios son inigualables y nada en el mundo puede reemplazarlos. Repetimos, ¿cuál debería haber sido la respuesta de Sansón en ese momento? Siguiendo el ejemplo de Elías, podría haber buscado un lugar apartado y aclamar a Dios en oración. Buscar la gracia divina y la paz espiritual. A menudo nos encontramos con personas que, habiendo experimentado la gracia de Dios, caen en tiempos difíciles y buscan alivio en formas destructivas como el alcohol o las drogas. Esto se debe a que la emoción y el gozo que proviene de la gracia de Dios son inigualables y nada en el mundo puede reemplazarlos. La situación de aquellos que caen en la desgracia se torna profundamente desdichada, ya que buscan en vano llenar el vacío que solo la gracia divina puede satisfacer. Repetimos, la situación de aquellos que caen en la desgracia se torna profundamente desdichada, ya que buscan en vano llenar el vacío que solo la gracia divina puede satisfacer. Sansón cayó en una trampa en Gaza, donde fue a buscar placer y terminó enfrentándose a la muerte. Sansón cayó en una trampa en Gaza, donde fue a buscar placer y terminó enfrentándose a la muerte. Sin embargo, Dios no solo lo libró de esa crisis al otorgarle un poder inquebrantable, sino que también le permitió desplegar una fuerza sobrenatural capaz de dejar perplejos a sus enemigos. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 3.
Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y agarrando las hojas de la puerta de la ciudad con sus 2 postes, las arrancó con todo y barra, y echándoselos a cuestas subió a la cumbre del monte que está enfrente de Hebrón. A volver a la casa de las prostitutas filisteas, Sansón rompió su pacto santo con Dios. Entonces, ¿qué hizo allí? ¿Predicó la palabra de Dios? No. ¿Oró? No. ¿Ofreció alabanzas? No, totalmente no. Lamentablemente, lo que hizo fue involucrarse en relaciones impuras con personas hostiles. Ante esta acción, Dios pudo haberlo condenado a la muerte. De hecho, en ese momento, su vida era como estar muerto. El enemigo había tendido una trampa para atraparlo, pero en lugar de permitir que eso sucediera, Dios lo salvó, otorgándole un poder incluso mayor que la muerte y evitando que los enemigos lo atacaran. Esto fue un acto de gracia y misericordia de Dios hacia Sansón, pero también sirvió como advertencia final. Dios le declaró a Sansón que había traicionado su pacto y que se encontraba en un estado de gran peligro espiritual. Fue un llamado a la acción, una emergencia espiritual. A pesar de todo, Dios no lo abandonó. Dios nunca abandonará. En lugar de dar por sentada esta gracia, Sansón debía reconocer su crisis espiritual mientras los filisteos lo rodeaban. Debía escuchar el mensaje de Dios de que si continuaba por ese camino podría enfrentar la muerte espiritual. Esta situación ilustra la paciencia de Dios con nosotros. Leemos Lamentación capítulo 3, versículo 19-23. Lamentación capítulo 3, versículo 19-23. Lamentación capítulo 3, versículo 19 dice así: acuérdate de mi aflicción y mi miseria del ajenjo y de la hiel. Lo tendré siempre en memoria y tu alma guardará luto por mí. Esto recapacito en mi corazón, que me da nueva esperanza. La misericordia de Yahvé nunca termina. Sus compasiones nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Cuán grande es su fidelidad. La misericordia de Yahvé nunca terminará. Sus compasiones nunca se acaban. Nuevas son cada mañana.
cuán grande es tu fidelidad. A pesar de las faltas, Dios sigue mostrando misericordia. En lugar de enfrentar la condenación, Sansón pudo experimentar un último acto de gracia divina. Ante estas oportunidades, debía huir de inmediato mientras sonaba la sirena de emergencia. Y lo más importante, no volver a caer en el pecado. La restauración de la gracia, incluso después de caer en el pecado, se debe al infinito a misericordia y gracia de Dios. Sin embargo, esto no significa que esté bien cometer el pecado o que debamos repetirlo. La restauración de la gracia, incluso después de caer en el pecado, se debe al infinito misericordia y gracia de Dios. Sin embargo, esto no significa que esté bien cometer el pecado o que debamos repetirlo. En resumen, Dios brinda la oportunidad de arrepentirse, pero esto no significa que se permita persistir en el pecado. Resulta extraño que cuando las personas se encuentran en crisis, lloran y se arrepienten, pero una vez superada la crisis, a menudo reinciden en el mismo pecado, preguntándose cómo pudieron hacerlo. La restauración de la gracia, incluso después de caer en el pecado, se debe al infinita misericordia y gracia de Dios. Sin embargo, este no significa que esté bien cometer el pecado o que debamos repetirlo. Nuestro Señor nunca abandonará. Emmanuel, siempre estaré con nosotros. La misericordia de Yahvé nunca termina. Sus compasiones nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Cuán grande es tu fidelidad. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.